Audiolibro ¿Es razonable creer en Dios? Por Timothy Keller. Capítulo 5. ¿Cómo puede un Dios bueno condenar a las personas al infierno? Yo dudo de la existencia de un Dios que todo lo juzga y que exige sangre para ser aplacado, comentó con gesto perplejo Hartmut, estudiante de posgrado procedente de Alemania. Resulta que alguien tuvo que morir para que el Dios del cristianismo pudiera perdonarnos. Pero yo me pregunto, ¿por qué no puede sencillamente perdonar? Además, están también todas esas historias del Antiguo Testamento en las que Dios ordena la matanza de miles de personas. Estoy de acuerdo contigo en que todo eso plantea un grave problema, respondió Josie, encargada de una galería de arte en el Sobo. Pero para mí el problema principal es el infierno. El único Dios que sería creíble para mí es un Dios de amor. El Dios de la Biblia es una divinidad primitiva que hay que aplacar con el dolor y el sufrimiento de seres humanos. En 2005, Rick Warren, pastor de una mega iglesia y autor del éxito de ventas Una vida con propósito, tuvo un intercambio de ideas con un destacado periodista en un foro de opinión patrocinado por Pew Foundation. A algunos de los allí presentes les suponía un problema la posible implicación civil de una creencia cristiana particular, es decir, que Dios condena a algunas personas a castigo eterno. Uno de los participantes se dirigió a Warren en los siguientes términos. Puede que para usted no sea un problema la contradicción implícita en que Wendy, una de las periodistas presentes, no cristiana, sea plena ciudadana norteamericana y merecedora por ello de toda la protección que en la vida presente pueda merecer el miembro más veterano de su congregación, y que cuando ella muera vaya a ir al infierno porque no es salva, tal como usted lo entiende en cristianismo. La pregunta entonces es, ¿cree verdaderamente que los seguidores de su iglesia, o las personas que asisten a cualquier otra iglesia, las personas que leen los libros que usted escribe y las personas a las que usted se dirige incluso a nivel mundial, tienen realmente una mente tan sofisticada como para poder aceptar semejante contrasentido? Warren respondió que, en su opinión, no había contradicción alguna entre ambas cuestiones. Fue una respuesta que, sin embargo, no convenció a la mayoría de los periodistas asistentes, quienes objetaron que el infierno, como destino para algunos, lleva implícito una desigualdad en cuanto a la dignidad y la valoración de las personas. Esto no hacía sino poner de relieve las dudas de muchos respecto al concepto cristiano de un Dios que juzga a las personas y las condena al infierno. Según ellos, semejante creencia genera exclusión, abuso, división y manifiesta violencia. En nuestro entorno cultural y social, el juicio divino es una de las doctrinas cristianas que más ofenden. Como ministro de culto y predicador, me encuentro a menudo hablando de textos bíblicos que tratan de la ira de Dios, del juicio final y de la doctrina de la condenación al infierno. Durante muchos años mantuve abierto un foro para responder dudas y preguntas tras los cultos del domingo. La dinámica era de tormenta de preguntas acerca de todas esas enseñanzas. Yo entendía perfectamente que les causara problemas estos aspectos de la fe cristiana histórica, y aun siendo, sin duda, la objeción al juicio y al infierno una actitud más visceral que una duda metódica, siguen estando allí presentes unas creencias muy específicas. Procedamos a examinarlas por orden. No puede haber un Dios de juicio. Robert Bellah, en su muy influyente libro Hábitos del Corazón, se ocupa del individualismo de expresión dominante en la cultura americana. En ese sentido, apunta que el 80% de los norteamericanos piensan que cada individuo tiene derecho a su propia fe o religión, con independencia de cualquier iglesia o sinagoga. La conclusión de Bellah es que, para el común de la mentalidad nacional, la verdad moral es algo relativo, que tiene que ver exclusivamente con la conciencia personal.
Así se piensa más bien en un Dios de amor, favorable al ser humano, independientemente de su conducta. Pero, en el punto opuesto de la cuestión, se resiente la idea de que ese Dios pueda castigar a las personas por creencias personales, que puede que sean erróneas. Lo interesante para notar es que tal actitud viene avalada por una visión del desarrollo de la cultura en la historia. En su libro La abolición del hombre, ya todo un clásico, C.S. Lewis indica lo que él veía como las principales diferencias entre la visión antigua y moderna de la realidad. Para ello, empieza por desmontar la creencia de que los antiguos creían en la magia y que después hizo su aparición la ciencia moderna y ocupó su lugar. Como experto en estudios medievales y la posterior transición a la modernidad, Lewis sabía bien que había habido muy poco de mágico en ese periodo y que la verdadera edad dorada de lo mágico habían sido los siglos XVI y XVII, lo que coincide justamente con el desarrollo de la ciencia moderna. Según contendía, ambos tuvieron una misma génesis. La indagación seria en lo mágico y en lo científico nació en un parto doble. La primera de esas criaturas era débil y enfermiza, y pronto murió. La otra era fuerte y prosperó. Aún así fueron gemelas en su primer momento, ya que nacieron de un mismo impulso. Lewis explica ese impulso como novel aproximación a la realidad moral y espiritual. Hay un nexo de unión entre la magia y las ciencias aplicadas, pero ambas se desmarcan por igual de la sabiduría de épocas anteriores. Así, para los sabios de otros tiempos, el problema principal había sido cómo adecuar el alma espiritual a la realidad física, y su respuesta fue el conocimiento obtenido mediante autodisciplina y virtud. Tanto para la magia como para las ciencias aplicadas, el problema era cómo someter la realidad a los deseos del hombre. La solución era, pues, una técnica y ambas disciplinas en la aplicación de esta técnica se hallan dispuestas para hacer cosas hasta entonces tenidas por deneslables e impías. En los tiempos antiguos se daba por supuesta la existencia de un orden moral externo al yo, intrínseco al entramado propio del universo. El violar ese orden metafísico tenía consecuencias tan graves como las de la transgresión de la realidad física al poner la mano en el fuego. La actitud sabia era la de obrar en conformidad con los distintos órdenes de lo creado. Esta sabiduría, por otra parte, se adquiría ejercitando el propio carácter de humildad, compasión, valor, discreción y lealtad. El advenimiento de la modernidad alteró por completo ese modelo. En última instancia, la realidad era cosa no tanto de un orden sobrenatural, sino de un mundo natural maleable. Así, en vez de tratar de amoldar nuestros deseos a la realidad, nos afanamos por controlar y configurar la realidad según intereses personales. Si bien antes se discernía la ansiedad y se percibía un cambio de carácter espiritual, la modernidad habla de técnicas de manejo del estrés. Lewis era consciente de que sus lectores podían pensar que estaba en contra del progreso científico como tal, pero él aseguraba vehemente todo lo contrario. Su intención era hacernos ver que la modernidad se había gestado en un ámbito de sueños de poder. Al escribir durante la Segunda Guerra Mundial, Lewis era consciente de lo que era vivir en medio de los más amargos frutos del espíritu moderno. J.R.R. Tolkien, amigo de Lewis, reflejó en su trilogía El Señor de los Anillos las consecuencias de una ansia desmedida de control y poder, que para nada tiene en cuenta la sabiduría y el disfrute gozoso de la creación de Dios. El espíritu de la modernidad nos dejó la carga de discriminar entre lo que está bien y lo que está mal. Esa recién adquirida confianza en que podemos controlar el entorno físico a nuestro antojo ha ido creciendo hasta el punto de hacernos creer que podemos incluso remodelar el ámbito
de lo metafísico. De ahí que no nos parezca justo que podamos primero determinar que el sexo fuera del matrimonio es algo permisible para luego encontrarnos con que existe un Dios que va a castigarnos por ello. Estamos tan convencidos de que nos asisten derechos personales que la mera idea de un día del juicio divino nos parece imposible. Aún así, y tal como Lewis se esfuerza por hacernos ver, esa renuencia va ligada a la búsqueda desmedida de control y poder que tan terribles consecuencias ha tenido en la historia más reciente. Pero no toda la raza humana ha aceptado la visión de las cosas de la modernidad. ¿Qué razones hay para que pensemos que es un proceso ya irreversible? En una de las sesiones del foro tras el culto, una de las personas presentes dijo que la mera idea de la existencia de un Dios que juzga era ya algo ofensivo. Entonces yo respondí preguntando, ¿por qué en cambio no le ofende la idea de un Dios que perdona? Ante su expresión de perplejidad proseguí, con todo respeto, lo animo a que reflexione acerca del origen y trasfondo cultural de ese rechazo suyo a la doctrina cristiana sobre el infierno como algo ofensivo. Acto seguido, procedí a señalar que el espíritu secularizado actual de Occidente se siente incómodo por la doctrina acerca del infierno, pero considera en cambio muy aceptable la enseñanza bíblica que insta a poner la otra mejilla y a perdonar al enemigo. Finalmente le pedí que se detuviera a pensar en cómo ven el cristianismo personas de otras culturas. En sociedades tradicionales, la enseñanza de poner la otra mejilla no tiene ningún sentido. De hecho, ofende sus más íntimas convicciones acerca de lo que está bien y es justo. En cambio, la doctrina de un Dios que juzga no es algo problemático. Rechazan, pues, lo que en Occidente se considera aceptable y se sienten atraídos por aspectos que el Occidente secularizado no puede tolerar. Como apunte final, concluí con una pregunta. ¿Qué razones pueden aducirse para que las sensibilidades occidentales se arroguen al derecho de juzgar si el cristianismo es válido o no? Mi pregunta a esa persona fue entonces si creía que su cultura era superior a otras distintas. Su respuesta fue un claro y rotundo no. En ese caso proseguí. ¿Qué razones hay para que las objeciones de nuestra cultura al cristianismo trastornen sus distintas opiniones? En un deseo de profundizar aún más, imaginemos que el cristianismo no es producto exclusivo de una cultura particular, sino que es de hecho la verdad definitiva y transcultural sobre Dios. Si esa fuera la realidad del caso, cabría esperar que generara polémica y ofendiera a toda posible entidad cultural en alguno de sus puntos, por la simple razón de que no hay cultura o sociedad que sea imperfecta y que no esté en perenne cambio. Si el cristianismo fuera la verdad, tendría al mismo tiempo que ofenderlos y corregirlos en sus pronunciamientos. La doctrina cristiana del juicio divino podría ser ese punto de inflexión. Un Dios de juicio no puede ser un Dios de amor. En el cristianismo, Dios es al mismo tiempo Dios de amor y Dios de justicia. A muchas personas esto les crea un conflicto. Creen que un Dios amoroso no puede ser a la vez un Dios de juicio. Al igual que la mayoría de otros ministros cristianos, se me ha hecho miles de veces esta pregunta. ¿Cómo puede un Dios de amor ser también un Dios de ira y enojo? Si es amoroso y perfecto, debería perdonar y aceptar a todas las personas en vez de enojarse y mostrar ira. Mi respuesta en estos casos es que las personas gentiles y amorosas también se enfadan y se muestran iracundas en muchas ocasiones, y no por falta de amor, sino justamente por ese sentimiento. Cuando en verdad se ama a una persona y ves cómo alguien le está arruinando la vida, con perjuicio a sí mismo para el agresor, no puedes menos que sentir enojo. Becky Pippert así lo refleja en su libro La esperanza tiene sus razones. Piensa en cómo nos sentimos cuando vemos a alguien a quien amamos destrozado por actuaciones o relaciones poco sabias. ¿Reaccionaríamos entonces con benévola tolerancia como si de alguien ajeno a nosotros se tratara? Nada de eso.
El enojo no es lo opuesto al amor, lo es el odio, y la forma total y definitiva del odio es la absoluta indiferencia. La ira de Dios no es una explosión de rabia, sino su reacción preventiva ante un cáncer que está devastando el interior de la raza humana que Él ama con todo su ser. La Biblia dice que la ira de Dios tiene su origen en el amor y el deleite que siente hacia su creación. El mal y la injusticia es lo que lo mueve a la ira por ser agentes de destrucción de esa paz y de esa integridad. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Salmos 145, 17, 20. Es en ese punto donde muchos se quejan de que los que crean en un Dios de juicio no van a dirigirse a sus enemigos con un deseo de reconciliación. Si se cree en un Dios que castiga a los que hacen el mal, puede que se vea incluso justificado participar en el castigo. El teólogo de Yale, Miroslav Volf, croata de nacimiento y testigo directo de la violencia desatada en los Balcanes, no ve la doctrina del juicio divino de esa forma. En palabras suyas, si Dios no se enojara ante el engaño y la injusticia y no pusiera fin a la violencia, no sería un Dios digno de adoración. La única forma de poner coto a la violencia por propia agencia es insistiendo en que la violencia tan solo es legítima cuando proviene de Dios mismo. Mi tesis, que afirma que la práctica de la no violencia requiere creer en la venganza divina, no va a ser bien recibida por muchos cristianos en Occidente. Pero se necesita la paz de un hogar estable para alumbrar la tesis de que la no violencia tiene su origen en la creencia en un Dios que rehúsa juzgar. En una tierra requemada por el sol y empapada de la sangre de víctimas inocentes, esa tesis pronto caería por tierra, a la par que tantos otros sutiles cautiverios de la mente liberal. En ese fascinante pasaje, Volf argumenta que es precisamente la falta de creencia en un Dios de venganza de lo que se nutre en lo oculto la violencia. El impulso humano de hacer que los violentos paguen por sus delitos es irrefrenable, y de nada van a servir frases manidas en la línea de ¿no ves que la violencia de nada va a servir? Si has visto cómo quemaban tu casa, violaban y mataban a tu familia, esa forma de hablar es risible y pone en evidencia una ausencia de auténtico interés en la justicia. Aún así, no deja de ser también muy cierto que las víctimas de la violencia se sienten impulsadas a ir incluso más allá de un mero «tú me has sacado un ojo, entonces yo voy a sacarte los dos tuyos». De hecho, se ven inexorablemente impelidos a poner en marcha un ciclo sin fin de desquite y venganza, de golpe por golpe, alimentados y justificados por el recuerdo de terribles atrocidades. ¿Puede nuestra pasión por la justicia ser honrada de forma tal que no fomente un deseo de venganza sanguinaria? Volf argumenta en ese sentido que la mejor solución al problema es creer firmemente en la justicia divina de Dios. Si no creo en la existencia de un Dios que hará que al final todo esté bien, empuñaré la espada y me dejaré arrastrar por el torbellino implacable de la venganza. Solo si estoy seguro de que hay un Dios que enderezará todo lo torcido y saldará toda deuda pendiente, tendré fuerza para contenerme. Czesław Miłosz, poeta polaco galardonado con el premio Nobel, fue el autor de un muy notable ensayo titulado El discreto encanto del nihilismo. En sus páginas trae a la memoria que Marx descalificaba la religión como el opio del pueblo, porque la promesa de una vida eterna tras la muerte llevaba a los pobres y a las clases trabajadoras a soportar con resignación condiciones sociales injustas. Sin embargo, Miłosz concluyó: estamos siendo ahora testigos de una transformación. El verdadero opio del pueblo es creer que no existe nada tras la muerte, el gran consuelo de pensar que todas nuestras transgresiones, nuestra codicia, nuestros crímenes no van a ser juzgados, pero todas las religiones reconocen que las transgresiones son imperecederas. Muchas personas se quejan de que el creer en un Dios de juicio nos abocará a una sociedad todavía más brutal. Miłosz ha sido testigo ocular tanto en el nazismo como durante el comunismo de que la pérdida de la creencia en un Dios de juicio desemboca en brutalidad.
Si disponemos de libertad para configurar nuestra vida y moral en la forma que querramos, sin tener en momento alguno que dar cuenta de nuestros actos, eso puede fácilmente convertirse en violencia incontrolada. Wolf y Milos sostienen por igual que la doctrina de un juicio final por parte de Dios es garantía indispensable para que pueda hacerse manifiesto el amor y la paz. Un Dios de amor no va a impedir que exista el infierno. Puede que mi lector exclame llegado a este punto, pero es que una cosa es luchar contra el mal y la injusticia en el mundo y otra muy distinta enviar a las personas al infierno. La Biblia habla de un castigo eterno. ¿Cómo puede eso conciliarse con el amor de Dios? Personalmente no puedo siquiera aceptar la idea de la existencia de un Dios amoroso y la realidad de un infierno. ¿Cómo, pues, responder ante ese comprensible rechazo? La mentalidad moderna lleva inevitablemente a las personas a pensar que el infierno funciona de la siguiente manera. Dios nos da un cierto periodo de tiempo y, si al final de nuestra vida no hemos tomado las decisiones adecuadas, arroja al infierno a las almas perdidas por toda la eternidad. Mientras van cayendo las almas hacia ese terrible lugar, claman en su angustia pidiendo misericordia, a lo que Dios responde: demasiado tarde. Tuviste tu oportunidad y la desaprovechaste. Ahora te corresponde sufrir. Esta forma un tanto caricaturesca de entenderlo comete el error de no comprender debidamente la verdadera naturaleza del mal. Lo que la Biblia dice es que el pecado nos separa de la presencia de Dios, que es la fuente de todo gozo, de todo amor, de toda sabiduría y de toda posible cosa buena. Dado además que fuimos creados en origen para estar en la presencia de Dios, únicamente delante de su rostro podemos prosperar y alcanzar el máximo de nuestras potencias. En verse por completo apartados de su presencia es en lo que consiste el infierno, en ausencia de capacidad para dar y recibir amor y poder sentir gozo. Una forma muy común de representar el infierno en la Biblia es mediante fuego. El fuego todo lo desintegra, pero incluso en la vida presente podemos ver cómo el alma va desintegrándose por estar en exceso centrado en uno mismo. Sabemos que el egoísmo y ensimismamiento dan lugar a lacerante amargura, a envidia implacable, a ansiedad paralizante, a pensamientos paranoicos y a negaciones y distorsiones mentales como secuela inevitable. La pregunta que cabe hacer sería: ¿qué pasaría si al morir no se produjera un fin, sino que nuestra vida espiritual se prolongase en eternidad? El infierno sería entonces la trayectoria de un alma que vive centrada exclusivamente en sí misma por los siglos de los siglos. La parábola de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16 da credibilidad a esa visión nuestra del infierno. Lázaro es un hombre pobre que pide limosna ante la puerta de un hombre rico pero cruel. Al morir, Lázaro va al cielo y el hombre rico al infierno. Desde ahí, eleva la mirada hacia donde está Lázaro en los cielos, al lado de Abraham. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Lo sorprendente del relato es que, aun a pesar del abismal cambio en su respectiva condición, el hombre rico parece no ser consciente de lo ocurrido. Sigue por ello esperando todavía que Lázaro sea su siervo y lo trata como si fuera un simple aguador. No pide ser sacado del infierno, sin embargo da a entender que Dios no le dio en vida toda la información necesaria sobre la vida tras la muerte. Los comentaristas del relato han notado ahí una tremenda negación, una expropiación de la culpa y la ceguera espiritual de esta alma en pena.
Otro punto señalado es que, a diferencia de Lázaro, al rico no se le pone nombre, se alude a él únicamente como un hombre rico. Lo que da a entender que, puesto que su identidad depende de sus riquezas y no de Dios, una vez perdidas estas, habrá perdido también su singularidad. En resumen, el infierno es consecuencia de una identidad de propia elección, con independencia de Dios, en una trayectoria que desemboca en la eternidad. Este es de hecho el proceso que encontramos, a escala menor, en las adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, a la pornografía. En primer lugar, se produce una desintegración progresiva porque a medida que pasa el tiempo se necesita mayor cantidad de esa sustancia adictiva para conseguir el efecto inicial, lo que supone una disminución igualmente progresiva de la satisfacción que se deriva. En segundo lugar, está el aislamiento, como resultado de culpar a las circunstancias y a los demás en justificación del propio comportamiento. Nadie me entiende. Todo el mundo está en contra de mí. Son acusaciones que tienen su origen en una actitud de propia conmiseración y están centradas en uno mismo. Cuando construimos la vida sobre algo que no es Dios, ese algo, por muy buena cosa que pueda ser, acaba por esclavizarnos y se convierte en algo que hay que tener para poder ser felices. La desintegración personal se produce a gran escala y es constante en eternidad. La soledad, la negación, el autoengaño y el estar cerrado en uno mismo van igualmente en aumento. Cuando se pierde la noción de humildad, se pierde también el contacto con la realidad. Nadie pide que lo saquen del infierno, quizás porque la noción del cielo se percibe como algo falso. En su fantasía, El Gran Divorcio, C.S. Lewis describe un autobús lleno de gente procedente del infierno que llega a las puertas del cielo. Se los insta entonces a que dejen atrás los pecados que ahí los retienen. Todos ellos unánimes se niegan a hacerlo. Las descripciones de Lewis son sorprendentes porque reconocemos, aunque puede que a escala menor, nuestro propio autoengaño y ensimismamiento. El infierno tiene su inicio con un gesto hosco, una queja continua, un echar siempre la culpa a los demás. Aunque aún se mantenga una clara delimitación, puede incluso que se reconozca su existencia, se la someta a crítica y se desee poder ponerle fin. Pero lo más probable es que llegue el día en que no pueda seguir haciéndolo así. Dejará de haber un yo con el que poder criticar o con el que disfrutar, y permanecerán tan solo las quejas en perpetuación mecánica. No es entonces una cuestión de Dios enviándonos al infierno. En cada persona hay algo que va en aumento y se convertirá en infierno, a no ser que ese algo se extirpe de raíz. En el infierno las personas son desdichadas, y Lewis nos dice el porqué. Así, vemos cómo serpean cual furiosas lenguas de fuego el orgullo humano, la paranoia, la autocompasión y la creencia de que todo el mundo está en un error por puro cretinismo. La noción de humildad desaparece y con ello todo atisbo de cordura. Ese ensimismamiento mortecino los tiene cautivos en la prisión creada por un orgullo que crece desmesuradamente. El deterioro personal va en aumento y se deriva la culpa hacia otros de forma sistemática. El infierno está ya ahí y a escala mucho mayor. Esa es la razón de que sea un disfraz de la verdad el presentar a Dios arrojando al hoyo a pobres seres humanos que solicitan a voces clemencia. Me arrepiento, déjame libre. Los pasajeros del autobús de Lewis preferían antes su libertad que una auténtica liberación. Su nivel de engaño llegaba a un punto tal que si rendían gloria a Dios, perderían en alguna manera poder y libertad. Y en suprema y trágica ironía, esa elección suya echa a perder su potencial para algo infinitamente superior. El infierno, como bien señala Lewis, es el más grande monumento que pueda erigirse para la libertad humana. En Romanos 1:24 leemos que Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Dios termina concediendo a cada ser humano lo que en verdad éste más desea, incluida esa libertad que nos lleva a separarnos de él. ¿Qué trato más honesto cabe esperar? En palabras de este autor, en realidad existen tan solo dos clases de personas: aquellas que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellas otras a las que Dios les dice en última instancia, sea tal como quieren. Todos aquellos que terminan en el infierno lo hacen por propia elección.
De no existir esa elección personal, dejaría de ser infierno. Ni una sola alma que, de forma honesta y comprometida, desee encontrar el verdadero gozo, errará en el camino. El infierno y la igualdad entre las personas. Volvamos ahora con Rick Warren y los escépticos periodistas del Pew Forum. Su preocupación era que un cristiano que crea que algunas personas van a terminar en el infierno, colocará a esas personas en desigualdad y las considera menos merecedoras de los derechos civiles básicos. Pero se está incurriendo ahí en un error básico de comprensión respecto a lo que la Biblia realmente enseña sobre la naturaleza de la salvación y la condenación. Tal como C.S. Lewis señala, el camino que lleva al infierno es todo un proceso, que puede comenzar con algo en apariencia tan inocuo como una queja. Nadie puede en realidad contemplar la congregación un domingo por la mañana, o la multitud congregada en un estadio de fútbol, o los espectadores en un teatro, y saber con seguridad quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. El creyente profeso de hoy podrá ser el apóstata de mañana, y el que se proclama incrédulo ahora podrá ser un converso más adelante. Ni se puede ni se debe arriesgar juicios valorativos respecto al destino espiritual de las personas. Tras una charla sobre la fe cristiana en una reunión informal en una casa particular en Manhattan, se me acercaron dos mujeres que habían estado atentas a mi disertación. Las dos sostenían que creer en un juicio de carácter eterno me convertía en persona de mentalidad muy limitada. Mi pregunta entonces fue: ustedes piensan que estoy equivocado respecto a las cuestiones religiosas, y yo pienso que son ustedes las que se equivocan al así creerlo. ¿Por qué no supone eso una estrechez de miras por parte suya? Entonces, una de ellas replicó: eso es algo muy distinto. Es usted el que cree que vamos a estar condenadas por la eternidad. Nosotras, en cambio, no creemos que usted vaya a perderse, y eso lo hace más limitado que nosotras. Al no estar yo de acuerdo con esa conclusión, les propuse lo que sigue. Cristianos y no cristianos creen por igual que la crueldad y el pensar exclusivamente en uno mismo tienen consecuencias desastrosas. Por creer los cristianos que el alma no perece tras la muerte, creen asimismo que los errores morales y espirituales afectan el alma de forma permanente. Las personas liberales creen también que hay errores morales y espirituales, como la opresión y la explotación. Pero, al no creer en una vida tras la muerte, no piensan que las consecuencias de esa conducta errónea se perpetúen en la eternidad. Que los cristianos crean que la conducta equivocada tiene infinitamente mayores consecuencias a largo plazo de lo que se piensa en una postura secular, ¿los convierte de forma automática en personas más estrechas en su pensamiento? Imaginemos a dos personas discutiendo sobre la cualidad de una galleta de chocolate. Jack piensa que esa galleta es puro veneno, y Jill cree que no es así. Jack piensa que Jill está en un error que puede costarle ir al hospital. Jill está convencida de que la opinión que tiene Jack de la galleta va a impedirle disfrutar de una cosa muy rica. ¿Es Jack más estrecho de mente que Jill tan solo por pensar que las consecuencias del error de Jill van a ser más graves? No creo que nadie lo creyese así, lo que significa que los cristianos no son más limitados por creer que un pensamiento equivocado y una conducta indebida tengan consecuencias eternas. Yo creo en un Dios de amor. Durante mis años de estudiante universitario y antes de cumplir los 30, me cuestioné, al igual que tantísimas personas, la fe cristiana en la que había sido criado. Las razones de mis dudas eran todas de carácter subjetivo. El cristianismo había dejado de parecerme algo real en el ámbito experimental. No acostumbrado a orar como norma, puedo decir que no había experimentado a Dios de forma personal. Por otra parte, estaban también las cuestiones de índole intelectual respecto al cristianismo y sus doctrinas, cuestiones que trato en diversos capítulos de este libro. Pero en ese punto quisiera concentrarme en concreto. Me preocupaban los cristianos que ponían un énfasis particular en el fuego del infierno y en la condenación. Al igual que tantos otros jóvenes de mi generación, yo estaba convencido de que, de existir un núcleo común de fe en todas las religiones, era precisamente el de un Dios de amor. Yo quería creer en un Dios de amor que aceptara a todas las personas con independencia de sus creencias y sus prácticas.
Me matriculé en distintas asignaturas sobre las principales religiones del mundo: el budismo, el hinduismo, el islam, el confucianismo y el judaísmo. Al día de hoy, puedo decir que fueron en extremo provechosas. No obstante, esas indagaciones mías en otras formas de fe me demostraron que me equivocaba al creer en un núcleo común de un Dios de amor. Descubrí que no hay ningún otro texto religioso, aparte de la Biblia, que diga que Dios creó el mundo por amor y para deleite suyo. La mayoría de las antiguas religiones paganas creían que el mundo había sido creado como consecuencia de violentas luchas entre distintos dioses en competencia y en alianza con terribles fuerzas sobrenaturales. Me dediqué, en consecuencia, a examinar más atentamente el budismo, la religión que más me atraía por entonces. Sin embargo, y aún a pesar del énfasis que pone en la renuncia al yo y al servicio desinteresado a los demás, el budismo no cree en la existencia de un Dios personal, y el amor es la mera acción humana. Pasado un tiempo, después de haberme ordenado como pastor protestante, dediqué muchos años a una labor de conferenciante y ponente en distintos foros, en un programa de debate semanal en Filadelfia, entre una iglesia cristiana y una mezquita. Cada mes, el conferenciante de parte de la iglesia y el portavoz de la mezquita presentaban su visión de un punto concreto de la perspectiva de la Biblia y las enseñanzas del Corán. Al debatirse el tema del amor de Dios, fue chocante comprobar hasta qué punto divergían las distintas concepciones. Los ponentes musulmanes insistieron enfáticos en que Dios era en verdad amoroso, ya que era misericordioso y benévolo para con las criaturas humanas. Pero cuando los cristianos hablábamos del Señor como nuestro esposo, de conocer además a Dios de forma íntima y personal, y de recibir una efusión de su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, nuestros amigos musulmanes se retraían. En su opinión, decir que se puede conocer a Dios de forma íntima y personal constituía una grave falta de respeto. En la actualidad, muchos de los escépticos con los que tengo ocasión de hablar sostienen, al igual que yo lo hice durante un tiempo, que no se puede creer en ese Dios de la Biblia que juzga y condena, porque creen exclusivamente en un Dios de amor. Mi pregunta entonces es: ¿qué les hace creer que Dios es amor? ¿Pueden contemplar la realidad del mundo y decir, lo que veo demuestra que el Dios del mundo es un Dios de amor? ¿Pueden contemplar el curso de la historia a través de los tiempos y decir, todo lo sucedido demuestra que el Dios de la historia es un Dios de amor? ¿Pueden examinar los textos religiosos de todas las partes del mundo y llegar a la conclusión de que Dios es un Dios de amor? Nada está más lejos de la realidad como atributo dominante de Dios en las principales religiones del mundo. Tan solo cabe decir que la fuente y el origen de un Dios de amor es la Biblia. Y la Biblia nos informa que ese Dios de amor es asimismo un Dios de juicio, que pondrá todas las cosas en su debido lugar al final de los tiempos. El creer en un Dios de puro amor que acepta a todo el mundo sin emitir juicio alguno es un acto poderoso de fe. De hecho, no solo carecemos de evidencia al respecto en el orden natural del mundo, sino que no hay ningún texto religioso externo al cristianismo que así lo proclame. Cuanto más se indaga en ese sentido, menos probable parece. Capítulo 6. La ciencia ha demostrado que el cristianismo está en un error. Mi preparación como científico hace que me sea muy difícil aceptar las doctrinas del cristianismo, me comentó Thomas, residente en medicina y oriundo de Asia. Por creer en la evolución, me resulta del todo imposible aceptar los relatos precientíficos de la Biblia sobre el origen de la vida. La Biblia está además llena de historias de milagros, añadió Michel, estudiante de medicina. Es del todo imposible que todas esas cosas pasaran de verdad. Los libros escritos respectivamente por Richard Dawkins, Daniel C. Dennett y Sam Howells, que han sido increíbles éxitos de ventas, dan por sentado que la ciencia, en general, y la teoría de la evolución, en particular, han hecho que el creer en Dios sea algo por completo innecesario y caduco. Dawkins ha sostenido, en célebre comentario, que aun cuando el ateísmo fuera ya una noción sostenible de forma previa a Darwin, este hizo que fuera, además,
posible ser un ateo de probada solvencia intelectual. En el espejismo de Dios va más allá todavía. En su opinión, no puede aspirarse a un pensamiento científico inteligente y seguir suscribiendo doctrinas religiosas. O se cree una cosa o se cree la otra. En respaldo de su tesis, señala que un estudio llevado a cabo en 1998 puso de relieve que tan solo un 7% de los científicos norteamericanos pertenecientes a la Academia Nacional de Ciencias cree en un Dios personal. Esto quiere decir que cuanto más inteligente, racional y científico seas, menos podrás creer en Dios. ¿Está Dawkins en lo cierto? ¿Ha demostrado la ciencia que las creencias cristianas sean falsas? ¿Hay, por tanto, que elegir entre pensar científicamente y creer en Dios? ¿No son los milagros algo científicamente imposible? La primera razón por la que muchos piensan que la ciencia ha demostrado que la religión tradicional es errónea es por la creencia en los milagros en las principales religiones del mundo, como intervención directa de Dios en el orden natural. Lo milagroso es particularmente importante en la fe cristiana. El cristianismo celebra cada Navidad el milagro de la encarnación en el nacimiento de Jesús y el milagro de su resurrección en la Pascua. El Nuevo Testamento relata varios milagros realizados por Jesús durante su ministerio. La desconfianza por parte de los científicos respecto a los relatos bíblicos tuvo su inicio en la Ilustración con la idea de que era imposible reconciliar los milagros con una visión moderna y racional del mundo. Partiendo de ese presupuesto, los expertos examinaron la Biblia y concluyeron: los relatos bíblicos no pueden ser fidedignos por cuanto incluyen hechos milagrosos. La premisa subyacente ahí es, pues, que la ciencia ha demostrado que los milagros no existen. Pero lo cierto es que dicha proclamación constituye en sí misma un verdadero salto de fe. Una cosa es decir que la ciencia está únicamente equipada para poner a prueba las causas naturales, sin que le corresponda dictaminar respecto a otras posibles. Y otra muy distinta es insistir en que la ciencia demuestra que no existen otras posibles causas. John McCarthy opina en ese sentido. La ciencia procede con base en la asunción de que todo lo que ocurre en el mundo puede ser explicado con relación a otros fenómenos, como inmanentes y pertenecientes al mundo físico. De ahí que la noción de milagro no pueda compararse con la comprensión moderna, partiendo de la ciencia y de lo histórico. McCarthy está en lo cierto cuando afirma que, al estudiar un fenómeno, sea este cual fuera, el científico tiene que asumir de entrada que hay una causa natural que explica su existencia. Y eso es así por ser las causas naturales el único fenómeno del que puede dar razón su metodología. Es, sin embargo, algo muy distinto insistir a renglón. Macquarie está en lo cierto cuando afirma que, al estudiar un fenómeno, sea este cual fuera, el científico tiene que asumir de entrada que hay una causa natural que explica su existencia. Y eso es así por ser las causas naturales el único fenómeno del que puede dar razón su metodología. Es, sin embargo, algo muy distinto insistir a renglón seguido en que la ciencia ha demostrado que no puede haber ninguna otra causa que lo explique. No hay modelo experimental que demuestre fehacientemente el acerto. No es posible aplicar posibles causas sobrenaturales a un fenómeno natural, pero eso presupone un enfoque de índole filosófico y no un verdadero hallazgo científico. Por tanto, el argumento de McCarthy no hace sino dar vueltas sobre sí mismo por cuanto afirma que la ciencia, por razón de su naturaleza, no puede discernir o poner a prueba las causas sobrenaturales y que, por lo tanto, esas causas no pueden existir. El filósofo Alvin Plantinga responde en ese sentido. Macquarie quizá esté con ello queriendo decir que el ejercicio de la ciencia requiere que se rechace la idea, por poner un caso, de Dios levantando a alguien entre los muertos, pero como argumento viene a ser como la persona ebria que insiste en buscar las llaves que ha perdido a la luz de un único farol, ya que aduce que ahí se ve mejor. De hecho, está incluso yendo más allá que la persona ebria por cuanto insiste en que, al ser difícil buscar algo a oscuras, las llaves tienen por fuerza que estar bajo la luz del farol. La otra premisa solapada tras la afirmación «los milagros no pueden existir» es que no puede existir un Dios que haga milagros. Si en verdad existe un Dios creador, no hay nada de ilógico en la posibilidad de que existan realmente los milagros. Después de todo, si Dios creó todo de la nada, apenas sería problema que ensamblara nuevamente aquello que hubiera perdido su forma original según su divina voluntad.
Para estar por completo seguros de que los milagros no pueden ocurrir, se tendría que tener la certeza absoluta de que Dios no existe. Y semejante afirmación sería otro artículo de fe. La existencia de Dios no puede probarse, pero tampoco demostrarse como falsa. ¿No está la ciencia en conflicto con el cristianismo? Suele creerse en la actualidad que existe una lucha a muerte entre la ciencia y la religión. Una de las razones de esa percepción es que los medios de comunicación necesitan dar constantemente noticias de cosas nuevas, sobre todo de historias que cuenten con protagonistas y también con antagonistas. Se da por ello amplia publicidad a las discusiones entre la postura religiosa y la secular en relación con la enseñanza de la evolución, la investigación con células madre, la fertilización in vitro y otras muchas áreas de la ciencia y la medicina. Estas batallas parecen dar crédito a los postulados de Dawkins, Harris y otros más, de que se trata de una disyuntiva inapelable: o se es científico y racional, o se es religioso. En el transcurso de los años, en mi iglesia del Redentor, he tenido oportunidad de hablar con muchas personas formadas en ciencias y en biología que tenían cierta prevención respecto a las creencias cristianas tradicionales. Un joven médico me dijo en una ocasión: la Biblia niega la evolución, que es algo que toda persona con un mínimo de formación académica acepta sin reparos. Me preocupa muchísimo que haya tantos cristianos que, por creer en la Biblia, rechazan sin más los hallazgos de la ciencia. Su preocupación era comprensible. Lo que sigue a continuación es mi respuesta. La ciencia de evolución asume que las formas de vida más complejas evolucionaron a partir de formas más simples por un proceso de selección natural. Muchos cristianos creen que Dios creó la vida de ese modo. Así, por poner un ejemplo, la Iglesia Católica, con la comunidad de creyentes más numerosa en el ámbito mundial, se ha pronunciado de manera oficial en apoyo de la teoría evolutiva como compatible con las creencias cristianas. Aún así, son muchos los cristianos que creen en un proceso evolutivo sin por ello creer igualmente en el naturalismo filosófico. La idea de que todo tiene una causa natural en su origen y que la vida orgánica es solo producto de las fuerzas que actúan al azar sin que nadie las guíe. Ahora bien, cuando se hace de la evolución una teoría de la totalidad, que sirve para explicar todo aquello que creemos, sentimos y hacemos como consecuencia de una selección natural, estaremos alejándonos del ámbito de lo científico para entrar de lleno en el campo de lo filosófico. La evolución como teoría de la totalidad tiene numerosos escollos que salvar en su visión del mundo. En el capítulo 9 lo analizaremos con detalle. Dawkins argumenta al respecto que, si se cree en la evolución como mecanismo biológico, ha de creerse a sí mismo en el naturalismo filosófico. Pero, ¿qué razón hay para que tenga que ser así? En el mismo año en que Dawkins publicó El espejismo de Dios, Frank Collins publicó The Language of God, ¿Cómo habla Dios? Pero, ¿qué razón hay para que tenga que ser así? En el mismo año en que Dawkins publicó El espejismo de Dios, Frank Collins publicó The Language of God, ¿Cómo habla Dios? Collins es un eminente científico e investigador, y responsable principal del proyecto del genoma humano. A título personal cree en la ciencia de la evolución y se muestra crítico al movimiento del diseño inteligente, que niega por principio la transmutación de las especies. Aún así, Collins cree asimismo que la belleza y la sintonía fina del orden de la naturaleza apuntan a un creador divino, y explica su conversión del ateísmo al cristianismo. En su persona y testimonio, se da lo que Dawkins dice que es imposible que exista: alguien que cree firmemente en la evolución como mecanismo biológico, pero que al mismo tiempo rechaza el naturalismo filosófico. Collins, además, no está solo en su postura. Al contrario del esquema simplista de Dawkins, existe toda una serie de distintas propuestas respecto a la intervención de Dios en el desarrollo de las distintas formas de vida tal como las encontramos en la actualidad. Ian Barbour ha señalado 4 posibles vías de relación entre la ciencia y la religión: conflicto, diálogo, integración e independencia. En el punto más alejado del espectro, en estado de conflicto, estarían los que proponen la ciencia de la creación y un tanto irónicamente los pensadores en la línea de Dawkins. Cada una de ambas partes se ha sumado a la batalla que se libra entre la ciencia y la fe. La postura de muchos de los defensores del creacionismo con relación a Génesis 1 hace que sea imposible todo proceso evolutivo, mientras que el naturalismo filosófico de Dawkins hace nula toda creencia religiosa. La postura de muchos de los defensores del creacionismo con relación a Génesis 1
hace que sea imposible todo proceso evolutivo, mientras que el naturalismo filosófico de Dawkins hace nula toda creencia religiosa. En el otro extremo del espectro están los que creen que la fe ha de circunscribirse al ámbito de lo privado y subjetivo, y que nada tiene que ver con lo empírico. Entendido así, la ciencia y la religión no tienen nada que decirse entre sí. Barber cree, sin embargo, que esa postura peca de extremista y se destaca por ello a favor de propuestas más moderadas y complejas dentro de ese espectro donde la ciencia y la fe religiosa reconocen sus respectivas parcelas de autoridad. Es, aún así, el paradigma de conflicto el que recibe mayor cobertura y publicidad. Afortunadamente, esta postura está empezando a declinar entre los especialistas. La historia de la secularización de las instituciones norteamericanas ha recibido adecuado trato en un muy importante e influyente libro editado por Christian Smith. En sus páginas, Smith sostiene que el modelo de conflicto en la relación entre ciencia y religión fue en sus inicios una exageración deliberada de la que se sirvieron científicos irresponsables en el área de la educación a finales del siglo XIX, con la intención de desbancar a la Iglesia en el control de las instituciones públicas y poder así incrementar su propia influencia dentro del ámbito de la cultura. El modelo de lucha sin cuartel de la ciencia aliada con la razón no fue tanto el producto de una genuina necesidad intelectual como una estrategia cultural particular orquestada con plena intención. Muchos científicos no ven en realidad incompatibilidad alguna entre una fe en Dios y el trabajo que hacen en sus respectivas áreas. Dos famosos estudios que respaldan esta conclusión salieron a la luz, respectivamente en 1916 y 1997. El psicólogo norteamericano James Leuba llevó a cabo el primero de estos estudios entre científicos, a quienes les preguntaban si creían en un Dios que se comunicara de forma activa con los seres humanos, aunque fuera solo a través de las oraciones. El 40% contestó afirmativamente, otro 40% dijo no creerlo y un 20% se manifestó inseguro. En 1997, Edward Larson y Larry Witham repitieron ese mismo estudio, haciendo las mismas preguntas a otros científicos. El resultado, tal como apareció publicado en la revista científica Nature, demostró que los porcentajes no habían cambiado de forma significativa pese a haber transcurrido 8 décadas. ¿Qué decir entonces cuando Dawkins proclama que la mayoría casi absoluta de los científicos más destacados no creen en Dios? En su libro, El espejismo de Dios, Dawkins cita la correspondencia de seguimiento de Edward Larson y Larry Witham en Nature un año después. Entre otras observaciones, constatan que, al hacer esa misma pregunta a miembros de la Academia Nacional de Ciencias, tan solo un 7% había contestado afirmativamente. Dawkins lo saca a colación por ser una estadística que respalda su tesis de que todo pensamiento científico inteligente lleva prácticamente siempre a concluir que Dios no existe. Pero lo cierto es que la forma en que interpretan estos datos, tanto Larson y Witham como Dawkins, plantea problemas de índole mayor. En primer lugar, hay que tener presente la pregunta formulada a los científicos en ambos estudios. Se les preguntó si creían en un Dios que se comunica de forma personal con la humanidad. El sostener que un Dios trascendente creó el universo no es suficiente para incluir a esa persona en la categoría de creyente. Todo científico perteneciente a la Academia Nacional de Ciencias, NAS por sus siglas en inglés, que crea en un Dios que no se comunica con las personas es automáticamente adscrito a la categoría de incrédulo. El estudio se había diseñado con la única intención de encontrar científicos con creencias tradicionales conservadoras. Aquellos otros que tuvieran una creencia menos específica en Dios se quedaban fuera del filtro por la manera misma en que había sido formulada la pregunta. En segundo lugar, Dawkins interpreta los datos resultantes como indicativos de relación causal entre la mente científica y el ateísmo. Asume por ello que todo científico de la NAS es incrédulo por tener una mente científica. Ahora bien,
el estudio como tal ni demuestra ni puede probar cuál es en realidad la verdadera causa de que los científicos de la NAS no crean en Dios. Alistair McGrath, teólogo con un doctorado en biofísica de la Universidad de Oxford, ha escrito en ese sentido que muchos científicos no creyentes que él conoce son ateos por razones que nada tienen que ver con la ciencia. Son muchos y complejos los factores que llevan a una persona a creer o no creer en Dios. En algunos casos es por experiencias personales y en otros por cuestiones intelectuales y hasta por motivos sociales. Sociólogos del conocimiento como Peter Berger han demostrado hasta qué punto la presión de grupo y las relaciones primarias moldean nuestras creencias, en mayor medida de lo que estamos dispuestos a admitir. Los científicos, al igual que los que no lo son, se ven afectados por las creencias y las actitudes de personas por las que sienten particular respeto. En la experiencia de McGrath, la mayoría de sus colegas ateos aplicaron su propia forma de pensar sobre Dios a la ciencia, en lugar de hacer ciencia aplicando lo que la ciencia descubría. Por otra parte, Dawkins transmite a sus lectores la impresión de que todo científico ateo estará de acuerdo con él en que ninguna mente científica y racional puede creer en Dios. Pero simplemente no es así. Stephen Jay Gould, el conocido científico de Harvard y partidario acérrimo de la teoría de la evolución, que era además ateo, conocía sus estudios, pero no concluía con Dawkins que la ciencia entra ineludiblemente en conflicto con la fe cristiana. A este respecto dijo: o bien la mitad de mis colegas son tremendamente estúpidos, o bien la ciencia del darwinismo es por completo compatible con las creencias convencionales, e igualmente compatible con el ateísmo. Al aludir Gould a la mitad de sus colegas, es muy probable que no estuviera pensando en cifras exactas. Simplemente sabía que un número considerable de científicos que él respetaba tenían creencias religiosas tradicionales respecto a Dios. Una de las razones por las que Gould no está de acuerdo con Dawkins es que él estaba mucho más dispuesto a conceder que puede que no le sea posible a la ciencia explicar absolutamente todo lo concerniente a la realidad de la existencia y la experiencia humana, para entera satisfacción de todo pensador e investigador. Otro académico que se pronuncia en términos parecidos es el filósofo Thomas Nagel, quien hizo una oportuna reseña crítica de la postura de Dawkins a la vista de su libro El espejismo de Dios, la cual fue publicada en la revista The New Republic. Nagel, que se declara también ateo, piensa aún así que Dawkins se equivoca al insistir en que, si es que vamos en verdad a actuar de forma científica, hay por fuerza que asumir un naturalismo físico, en el sentido de que la explicación final y definitiva de todo lo ocurrente ha de estar en partículas físicas, en la teoría de las cuerdas o en las posibles leyes puramente de extensión que rijan los elementos integrantes de la materia de la que está compuesto el mundo. En ese sentido se pregunta, por poner un caso, si realmente creemos que nuestras intuiciones morales, como pensar que el genocidio está moralmente mal, no son en verdad reales, sino tan solo el resultado de una química neuronal inscrita en nuestro organismo. ¿Puede pues la ciencia de la física hacer plena justicia a la realidad tal como la experimentan los seres humanos? Nagel lo duda y a ese respecto escribe: el proyecto reduccionista trata por lo general de reclamar algunos de los aspectos del mundo excluidos en principio. Al analizarlos en términos de lo físico, esto es, en términos conductistas o neuropsicológicos, pero lo niega la cualidad de real a todo aquello que no pueda ser reducido a tales términos. Creo, por ello, que ese proyecto está condenado. Las experiencias conscientes, los pensamientos, los valores y demás aspectos de la vivencia humana no son mera ilusión, aun cuando no puedan ser identificados en términos de lo físico. Esta es la razón de que muchos ateos militantes crean que Dawkins se equivoca, de que la ciencia no puede explicar absolutamente todo y de por qué el pensamiento científico puede ser perfectamente compatible con la creencia religiosa.
Aun cuando la noción de lucha entre ciencia y religión siga contando con amplia credibilidad en el ámbito popular, deberíamos dejar de creer que hay por fuerza que elegir uno u otro, o que si uno es cristiano entrará irremisiblemente en conflicto con la ciencia. Una mayoría de científicos se consideran entre moderada y profundamente religiosos, y dichas cifras han aumentado en décadas recientes. No hay, por lo tanto, una obligada disyunción entre ciencia y fe devota.